además de tantas y tantos amigos procesalistas, abogados, jueces, que dan lustre a nuestro país. Al final, si algo nos vanagloriamos los costarricenses, por encima de cualquier diferencia filosófica o política, es nuestro compromiso con el derecho y el entendimiento de que el derecho es el único camino para rescatar a una sociedad. O se hace a través del derecho o dejamos de ser una democracia. No siempre se entiende bien la importancia de las formas. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, le dedicó una cantidad muy importante de los últimos capítulos a la importancia del derecho y de las formas. No era un libro en teoría jurídico, y sin embargo hay una de las mayores defensas hace 165 años, una de las mayores y mejores defensas de la importancia del cumplimiento de las formalidades, de las formas del derecho y del respeto al derecho. En última instancia es la única garantía para la libertad. En esos tiempos decir eso no era tan fácil, o no era tan común, más bien. Lo común era decir, hemos alcanzado la democracia y esa es la garantía de la libertad. Bastaba con construir una democracia y con eso construir, garantizar la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, eso que él decía, eso que molesta a los tiempos modernos, lo decía hace 165 años, repito, 175 años, perdón. Eso que molesta a la mayoría de los ciudadanos de las formas y de los tiempos y de los procesos y de los recursos y de las garantías, eso que parece molesto para mucha gente que quiere hacer las cosas muy rápido, ahora imagínense en estos tiempos, es precisamente el valor supremo de los procesos y de los procedimientos. Es dar tiempo al débil para hacerse cargo del peligro. Es dar tiempo al débil para equilibrar la fortaleza del que tiene mayores condiciones y mejores condiciones. Y es dar tiempo a que la justicia se pueda alcanzar. No es que me haga eco de aquella expresión que recomendaba o decía que el deber de la justicia era rendirla y el arte era saberla demorar. Porque una justicia demorada no es justicia, como bien sabemos, lamentablemente los costarricenses. Casi cualquiera de los que aquí nos acompañan, por lo menos los que tienen más de 10 años, con toda seguridad conocen varios juicios que han durado más de 10 años. Yo conozco uno de 20 que empecé y tuve que delegarlo en otros colegas y todavía no he terminado. De manera que ahí hay una experiencia dramática de lo que hemos vivido a propósito de los procesos. El primero que planteó el tema, tal vez voy a poner el guión, no sé si me veo. El primero que planteó el tema de constitución y proceso civil en el más amplio sentido de la palabra fue Eduardo Couture. En un ensayo precisamente a principios de los 50 con ese tema, con ese concepto. Después en el 53 creó otro concepto fundamental que era el proceso y los derechos humanos. En esa época era pionero, no solo en español, en casi cualquiera de los idiomas. Casi nadie veía el proceso civil desde la perspectiva de la Constitución. Y casi nadie, mucho menos, siquiera se planteaba el tema del proceso civil desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, Eduardo Couture
ese gran procesalista civil, procesalista en general y el gran jurista uruguayo, tiene un par de ensayos que todavía tienen un valor tan actual como cuando los escribió. Y conviene de vez en cuando volverlos a releer. Yo tuve estos días ocasión de volverlos a releer. Conviene volverlos a releer porque nos recuerdan que aunque hemos avanzado muchísimo en materia de garantías procesales y en el proceso civil, y lo que nos queda ahora, a propósito con ilusión del nuevo Código Procesal Civil, todavía nosotros padecemos ya no inconstitucionalidades del proceso civil, tal vez no tanto, no llego a tanto, pero sí puedo afirmar y afirmo que quedan muchas inercias inconstitucionales de los procesos civiles. Todavía nuestros procesos civiles tienen algunas inercias que no han todavía plenamente desarrollado algunos valores constitucionales. En estos últimos años, por ejemplo, en España ha habido dos sentencias interesantes, bueno, del tribunal, en realidad del Tribunal Europeo de Justicia, a propósito de ese tema. Bueno, uno era sobre las hipotecas, 6 declaraciones de inconstitucionalidad, 6 declaraciones de que violaba el derecho internacional y en particular los derechos humanos, el proceso de las hipotecas en España. Bueno, casi todos nosotros por muchos años asumíamos que eso era un tema que estaba bien resuelto en el derecho y que el derecho lo había, que teníamos suficientes garantías, pero conviene leerlas porque no son pocas cosas. En esos días también, obviamente, probablemente a propósito de ese pleito de las hipotecas, que en España llegó a ser dramático por la crisis económica, obviamente, de muchos arrendatarios, sobre todo muchos deudores, la gran mayoría españoles, cuando vino la crisis económica, fundamentalmente se centró en el tema, o empezó en el tema hipotecario, después se expandió al tema del desempleo y por supuesto que ahí ya no solo no podían pagar porque ya miles de personas quedaron prácticamente sin posibilidad de que su único bien, su único ahorro, fundamentalmente sus casas o sus pisos o sus apartamentos. Bueno, ahí hay otra sentencia también que declara violatorio de derechos humanos algunas restricciones al derecho de apelación en esos procesos civiles. No, es interesante porque si no me hubiera metido un poco a revisar eso, hubiera pasado por alto ese detalle. Bueno, ahí hay, y conviene que lo tengamos porque nosotros tenemos normas parecidas a esas que se declaran violatorias del tratado. Conviene repasarlas porque ahí lo que tenemos, repito, pienso que más que inconstitucionalidades, ciertas inercias inconstitucionales de nuestros procesos civiles. Y me temo que, tal vez por no vivir una crisis o una situación dramática, no le hemos puesto toda la atención a ese tema muy puntual. Lo pongo nada más como un ejemplo. Podemos tener algunos otros ejemplos. Después les puedo pasar los detalles de esas sentencias. Pero entonces decía que Eduardo Couture plantea ese tema de manera pionera, no solo en habla hispana, no solo en América Latina, sino prácticamente es de los primeros en el mundo que lo plantea. Ya hay varios europeos que ya lo habían desarrollado y de una manera distinta, porque el proceso común norteamericano es distinto, anglosajón, de una manera distinta también los norteamericanos. Carnenuti nos recordaba otra cosa que me parece también esencial. La vuelta a los principios es la mejor manera de renovarse, y yo
cuando me topo a algún estudiante, le digo, mire, empiece por leer un librito pequeño que se llama ¿Cómo se hace un proceso?, que dedica casi la mitad al proceso civil y casi la mitad al proceso penal. Es un libro interesante porque le pidieron que en 15 lecciones explicara a los italianos de qué se trataba el proceso y qué es lo esencial del proceso. Y porque nosotros muchas veces, al perdernos en los detalles procesales, olvidamos el sentido de las normas procesales. Él nos recordaba una frase que conviene siempre retener, porque tal vez a la hora de plantear reformas procesales o a la hora de aplicar el nuevo Código Procesal Civil con ilusión, él decía, el derecho nace para que muera la guerra. Y él se refiere al proceso. El proceso nace para que muera la guerra, para que muera, digamos, el pleito en las calles, para que no nos matemos entre los vecinos, para que vayamos a un tribunal a resolver las controversias jurídicas. Si quieren más detalles sobre este tema, yo diría que más modernos, Capelletti y después Fixamudio, dedican específicamente, incluso un libro, a ese tema de Constitución y proceso civil, para los que quieran mayor lectura. Yo no me voy a referir mucho más a eso, porque no es el tema de la charla. Solamente destacar, y que tiene que ver tal vez a veces con el propio informe, los propios informes estos de Doing Business o de Libertad Económica. Nosotros estamos muy convencidos de nuestro sistema jurídico, pero no salimos muy bien calificados en el entorno internacional respecto a la seguridad jurídica y respecto a los procesos. Ojalá que el nuevo código nos permita sustancialmente mejorar en ese tema de garantías procesales. No porque no tengamos garantías, porque nuestro sistema no ha podido ser suficientemente ágil. Tan importante como la estabilidad económica, política y social de un país es la estabilidad jurídica, estabilidad que depende en última instancia de la independencia, de las atribuciones, de la celeridad, de las garantías de los procedimientos y de la valentía de los funcionarios y órganos del Poder Judicial. Crea que yo estoy convencido que eso es mucho más importante que el papel que juega el legislador en una sociedad. El papel más importante al final del derecho en una sociedad y para la seguridad jurídica, en última instancia, le corresponde a los jueces. Son ellos los que tienen al ser humano vivo, en carne y hueso, frente a sus frustraciones, sus dolores, sus ausencias, y al que tienen que darle una respuesta. A la gente le interesa saber a qué atenerse, que sus derechos no serán conculcados arbitraria ni impunemente por los poderes del Estado, por los particulares, que sus diferencias personales o patrimoniales podrán resolverse en un tiempo razonable, después de un proceso con todas las garantías de audiencia, defensa, de recursos, de pruebas, por órganos independientes e imparciales, y que sus resoluciones serán cumplidas. Poco más y nada menos. Calamandrei decía que todas las libertades son vanas si no se pueden reivindicar y defender en juicio, y si el ordenamiento de este juicio no se funda en el respeto de la persona humana, el cual reconoce en cada hombre una conciencia libre, no solo responsable ante sí misma, y por esto es inviolable. Solo responsable ante sí misma y por esto es inviolable. Couture, por cierto, ya termino esta larga introducción. Couture, por cierto, terminaba una conferencia sobre introducción al estudio del proceso civil, parafraseando al Ariel de la Tempestad de Shakespeare. Como este año cumplimos 400 años de la muerte de Shakespeare, conviene retenerlo. Ariel trabajaba incansablemente para el maestro Próspero, y cuando al final de la comedia le invita a que pida una recompensa por todas sus fatigas, Ariel le responde que qué quiere a cambio de todo eso. Le dice, solo quiero la libertad. Couture agregaba,
así también el derecho. En premio de nuestras fatigas, lo mejor que puede dársenos es la libertad. Lo hacía en su curso de Derecho Procesal Civil, no en el curso de Derechos Humanos, no en el curso de Derecho Constitucional. Bien, vamos a ver si me sigo saltándome unas cosas. ¿Cuáles son las normas constitucionales atinentes al proceso? Bueno, hay unas típicamente que valen para todos los procesos. La esencial, la del artículo 41 de la Constitución, que tiene tres cosas fundamentales. Uno, la justicia pronta y cumplida. Dos, la responsabilidad que tenemos legalmente y el principio de legalidad, o el principio de reserva de ley, si se quiere. Obviamente, también la justiciabilidad plena y la tutela judicial del 153. Y claro, los otros principios que están en el capítulo del Poder Judicial, de jueces naturales, sometimiento a la ley y a la Constitución, legalidad procesal. Y después viene un conjunto de artículos constitucionales que también sirven de parámetro de constitucionalidad y que tienen influencia decisiva sobre el proceso, también sobre el proceso civil, aunque algunos de ellos solo estén pensados o estén principalmente pensados para el proceso penal. El principio de libertad y de reserva de ley del 28, el principio de retroactividad y respeto a los derechos adquiridos, el principio del derecho al juez natural, en este caso penal, pero también incluso la Sala Constitucional ha usado ese mismo principio para recordar principios aplicables al derecho privado y al derecho procesal civil. El derecho de abstenerse de declarar, eso también tiene implicaciones, no de la misma forma, pero también tiene implicaciones en algunos procesos de orden civil. La libertad personal, la legalidad y la justiciabilidad de las detenciones, eso es mucho menos, solo en el derecho de familia con el tema de los apremios corporales, pero los que somos más viejos recordamos los apremios corporales en materia civil que llenaban nuestros centros de detención por deudas garantizadas con bienes muebles que no se entregaban a tiempo. Todavía nuestra Constitución dice que eso no viola el principio de que no hay cárcel por deudas. Principio del non bis in idem, sí, está pensado para el derecho penal, pero también tiene implicaciones en el proceso civil. El derecho al arbitraje para asuntos patrimoniales, ese está pensado para el derecho, para las relaciones entre particulares, aunque también se admite para el derecho administrativo. El recurso de habeas corpus y de amparo, importa destacar eso porque hay una sentencia de la Sala Constitucional cuando rechazó el derecho de recurrir las sentencias judiciales, que rechazó el derecho del amparo contra resoluciones judiciales. Nuestro país es de los pocos países del mundo que no tiene un amparo contra resoluciones judiciales. Se dirá que, bueno, que eso lo resolvemos en la casación. Bien, y la Sala rechazó. Cito esto porque es verdad que el artículo 10 dice que no hay acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones judiciales, pero el artículo 48 del recurso de amparo no lo dice. Y por otra razón particular, porque en la ley de la jurisdicción constitucional aparece el amparo contra particulares, que de alguna manera, digamos, resuelve conflictos equivalentes, aunque de naturaleza distintas a las que resuelve un juez civil. Al fin y al cabo, tiene que resolver conflictos entre particulares. Claro, cuando se dan dos características particulares. Uno, que no existan recursos en la jurisdicción ordinaria, léase civil, o bueno, también laboral, o también de familia, o también agraria, que no se pueden resolver en un tiempo razonable. Bueno, eso la Sala no le dio demasiado peso. Lo que sí le dio peso es cuando una de las partes tiene una condición jurídica, digamos, de poder o fáctica de poder frente al otro justiciable. Ese mismo principio ha dado lugar que en Europa
por ejemplo, en los contratos de adhesión, entren de vez en cuando los tribunales constitucionales a meterse a ver cómo se resuelven esos problemas. Son problemas típicos de incumplimiento de contrato, pero como el contrato tiene unas características especiales, porque una de las partes se supone que tiene un mayor poder fáctico o jurídico, se supone también que debe tener una tutela especial. Lo digo porque algunas veces nosotros pasamos por alto algunos de esas normas constitucionales que tienen, por decir así, algún nivel de influencia sobre el proceso civil y que conviene no perder de vista. Por supuesto, la separación de poderes, el principio de legalidad y eficiencia de la administración, visto separadamente del tema de las partes, porque hay particulares también que gozan de algunas prerrogativas exorbitantes del derecho común, es decir, que gozan de algunas prerrogativas de poder público. Y entonces ese conflicto, aunque son entre dos particulares, tiene características también propias del conflicto en el derecho administrativo. Bueno, el derecho de petición, la verdad, la sentencia clásica del debido proceso del año 92, que redactó mi padre, funda una buena parte de los principios del derecho, por ejemplo, a recurrir los fallos, o el derecho de recurribilidad de los actos separables, lo funda. Yo no sé, tal vez tendría mis dudas, o tal vez tendría alguna discusión con papá sobre eso, pero en cualquier caso lo funda en el derecho de petición. Y la Sala Constitucional, muchos de esos recursos actualmente, funda muchas veces más en el derecho de petición que en el derecho del artículo 41 de la Constitución respecto a garantías judiciales. Bueno, no quiere decir que sean las únicas normas. Obviamente, el principio de igualdad y respecto a la dignidad humana, digamos, abarca todo el derecho, cubre a todo el derecho. El derecho de igualdad ante la justicia y en la justicia tiene unas implicaciones fundamentales en todos los procesos, en todos los procesos. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos procesales de la jurisdicción constitucional posibles? Bueno, está el amparo, con una limitación que expresamente la norma de la ley de la jurisdicción constitucional, no la norma del artículo 48, excluye del amparo las resoluciones judiciales. Para los extranjeros que tienen amparo, que el amparo es de última instancia, no como en Costa Rica, que es de primera instancia, siempre les es extraño cuando uno les hace esta explicación, porque ellos, la naturaleza de su amparo es o voy a una casación o voy a un amparo de garantías constitucionales cuando no estoy conforme con una sentencia del Tribunal Supremo. En Costa Rica eso no existe, entonces eso tiene matices. El habeas corpus sí permite recursos contra resoluciones judiciales y por eso buena parte de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia del debido proceso se ha desarrollado a partir del habeas corpus, de los miles de habeas corpus que cada año se presentan, sean por apremios corporales, sean por libertad de tránsito, mucho menos, o sean por derecho a la libertad personal. Y ahí la Sala ha incursionado en una serie de temas del proceso penal y ha cambiado el proceso penal por disposición a través de ese mecanismo procesal. Lo que no ha ocurrido, obviamente, en el caso de los procesos civiles, porque no ha tenido esa característica o esa insistencia. Ustedes no van a encontrar ni lejanamente la relación de sentencias de la Sala Constitucional sobre proceso civil son muchísimo menores, pero infinitamente menores, por ejemplo, que las sentencias sobre proceso penal.
Es verdad que el proceso penal es más impactante y es más, y es más incisivo sobre la libertad de las personas, pero eso ha permitido un menor desarrollo de la jurisprudencia constitucional en materia de proceso civil. En cualquier caso, no dejo de advertir que hay algunos habeas corpus que se han referido a problemas entre particulares, muy excepcionales. Hay un caso clásico, no sé, recuerdo si era el 90 o el 91 de Chiriquí Land Company. Se trataba de un trabajador, ese era laboral, se trataba de un trabajador que vivía en la empresa y cuando lo destituyen o lo despiden, después de vivir más de 20 años en esa casa, él alega que al sacarlo de la casa le están violando su libertad de tránsito. Entonces la sala entra a través de un habeas corpus a resolver un caso típico que uno podría decir de derecho privado, por lo menos. El tema de el derecho a habitar en esa casa y el proceso que se debía desarrollar a ese propósito. Pero son casos muy excepcionales. Eso se resolvió a través de un amparo contra particulares. Obviamente el instrumento donde más ha desarrollado la jurisdicción constitucional sobre el proceso civil ha sido la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo? Se plantean sobre normas del proceso civil, ya sobre la ley, sobre el código o sobre otras normas paralelas, en que la sala tiene que resolver ya el problema del conflicto entre la ley y la Constitución. ¿No? Una fórmula que ha tenido desarrollos intermitentes para analizar el tema de la constitucionalidad de los procesos civiles ha sido la inconstitucionalidad por la forma en que se interpreta y aplica las normas, ya no directamente contra el texto de la norma. Por supuesto, ahí la sala ha sido muy estricta de decir, bueno, tiene que ser contra una jurisprudencia, no para resolver el caso concreto que se está discutiendo en el proceso. Pero es obvio que por esa vía se plantean cientos de casos, se han planteado, donde se alega que la interpretación y aplicación de la jurisprudencia civil puede violar el derecho, un derecho constitucional, no por lo que dice el texto de la ley en la que se funda la sentencia, sino por la forma en que se interpreta y aplica esa ley. Por supuesto que ahí la sala, desde principios, cuando vio que eso podía ser una entrada prácticamente infinita de apelación, todos los procesos en el orden privado, no solo civiles, llevarlos a la sala constitucional, entonces dijo, bueno, no, tiene que probarme que eso sea una jurisprudencia y tiene que traerme 3 sentencias. Yo no sé por qué 3, ¿por qué 3 y no 5? Algunos países, México decía que 5 para que hubiera jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia constitucional dijo que 3. Bueno, cualquier caso es una vía para poder analizar desde el punto de vista constitucional el proceso civil. Después la consulta judicial. La consulta judicial se ha desarrollado bastante en nuestro país. Es muy desarrollada en los países europeos, nosotros la tomamos de España en particular, en la ley de la jurisdicción constitucional, pero los jueces civiles no han sido muy abiertos a hacer consultas de constitucionalidad dentro de sus procesos, a pesar de que las partes se lo hayan alegado expresamente. Entonces eso ha permitido menor desarrollo de la jurisprudencia en esos temas, digamos, a diferencia del proceso penal o de otros procesos, incluso el contencioso administrativo o el laboral, donde sí se ha desarrollado muchísimo más, o el de familia por vía por la situación del apremio corporal que ha permitido meter habeas corpus. Y queda también el instrumento jurídico en la jurisdicción constitucional, me refiero al amparo contra particulares. Ya dije algo sobre eso, no vale la pena insistir. Yo tengo un trabajo en un libro homenaje al doctor Fixamudio hace años, para el que le interese, sobre el amparo contra particulares, las particulares del amparo contra particulares. Entonces me remito a él para no
para no entrar a los detalles sobre el tema. Los jueces civiles, en resumen, rara vez consultan a la Sala Constitucional en materia procesal. Y por tanto, lo que uno pueda decir de jurisprudencia de la Sala Constitucional, por ejemplo, sobre el proceso civil, es mucho más limitado que lo que se pueda decir en otros campos del derecho. Entonces uno tiene que ir trayendo de otras áreas. Algo que me parece también fundamental del concepto de derecho, para los que nos hemos dedicado un tiempo a derecho constitucional o a derecho de los derechos humanos, específicamente también, conviene recordar qué significa derecho. Derecho humano, derecho subjetivo, derecho patrimonial, derecho legal. Uno tiene derecho, digamos, y ahí uso un poco a Locke, uno tiene derecho cuando no tiene tolerancias, mucho más que una tolerancia. Uno tiene derecho cuando uno tiene una exigibilidad ante órganos con capacidad para resolver controversias jurídicas. Fundamentalmente los órganos para resolver controversias jurídicas en forma definitiva son los tribunales. Yo solo tengo derecho en la medida que tenga la posibilidad de exigir el cumplimiento de ese derecho. Eso es una discusión compleja en muchos derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Es más laxo. Bueno, porque cuando uno dice, tengo derecho a una vivienda, bueno, ¿será que tengo derecho a reclamarle al tribunal, ir a donde un tribunal para que me diga, para que me otorgue una vivienda? Más difícil. O cuando se dice en la Constitución que tengo derecho al trabajo, ¿será que cuando estoy desempleado, dicho sea de paso, debemos decir que es uno de los problemas más graves que padece Costa Rica? Desde Canadá hasta Argentina, lo digo de paso para que lo tomemos en cuenta, desde Canadá hasta la Argentina, Costa Rica es el país de nuestro continente, quitando 2 islas del Caribe, Jamaica entre ellas, que tiene el mayor nivel de desempleo de toda América continental. Lo cual pone ese tema como un tema también central y que tiene unos efectos también en los procesos, en el cumplimiento incluso de los contratos civiles. ¿Okay? Cuando la gente está desempleada es muy difícil que pueda cumplir sus propios contratos. Bueno, desde el punto de vista procesal, todos los procesalistas conocemos la expresión, desde el punto de vista procesal, los derechos valen lo que valen las garantías. No hay duda sobre eso, todos más o menos lo hemos oído desde niños. Desde el punto de vista del derecho sustantivo, los derechos valen lo que cuesta infringirlos. Si la única manera en que la mayoría de la gente cumpla los contratos, respete a sus vecinos, no le haga daños extracontractuales, cumpla sus obligaciones, la manera más importante es el cumplimiento voluntario, y el cumplimiento voluntario depende también de la intimidación que podemos sentir de que no nos hagan un proceso y nos apliquen las sanciones previstas en el ordenamiento, o sea, que nos echen de la casa, que nos embarguen los bienes, que nos anoten la demanda sobre nuestros bienes, etcétera. Que nos embarguen el salario, ya en otros campos más específicos. Bien, conviene también tenerlo presente, y los jueces tienen que garantizar eso, no se tiene derecho a olvidar ese elemento fundamental. Las cosas por sabidas no se dicen y por no dichas se olvidan, entonces conviene recalcarlas. Bueno, obviamente que el debido proceso, y aquí ustedes lo conocen mucho mejor que yo, el debido proceso desde el punto de vista constitucional básicamente debe darse en el acceso, en el proceso y al culminar el proceso. Coma más, coma menos. Desde el punto de vista constitucional hay unos principios constitucionales muy ligados a ese proceso en el acceso. Nosotros tenemos todavía muchas dificultades en el acceso, no es que las tengamos plenamente. A veces los instrumentos procesales sirven de cribas para dificultar el acceso a la justicia, por los motivos que sean, pueden ser de facto o pueden ser jurídicos.
Pero durante el proceso, ahí lo que me interesa es destacar los principios constitucionales que juegan. El de igualdad tal vez es el que tiene mayor impacto, el de igualdad de los justiciables, y eso tiene un montón de implicaciones jurídicas, como conocen bien los procesalistas. Obviamente la imparcialidad, las garantías de la justicia, el derecho de recurrir, la seguridad jurídica, solo puse algunos. Y al culminar el proceso, los temas centrales, el derecho a la sentencia justa, que significa para la motivación y el fundamento, y el derecho a la ejecución plena de la sentencia. Por decir solo dos ejemplos muy puntuales. Desde el punto de vista constitucional, voy a tratar de cumplir, desde el punto de vista constitucional hay dos derechos esenciales, el derecho a la tutela judicial, así se llama en España en el artículo 24 de la Constitución española. Nosotros no lo llamamos así en el artículo 41, pero es obvio que está implícito tanto en el 153, 156 y siguientes como en el 41, el derecho a la tutela judicial. Y eso tiene mucho que ver con el acceso a la jurisdicción, pero no solamente eso. De ahí la expresión, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación. Y seguimos. Para los daños en su persona, en sus intereses morales o patrimoniales, etc. Y de ahí también deriva el derecho a la justicia pronta y cumplida. En nuestro continente, la Corte Interamericana la verdad es que no lo ha desarrollado casi. La Sala Constitucional es muy reacia a entrar a esos temas, casi muy reacia. Dice algunos principios, pero no le entra. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí tiene una larga jurisprudencia sobre el concepto del plazo razonable para ser juzgado. Claro que los tribunales europeos desde los años 70 establecieron, digamos, las cuatro reglas aplicables a ese concepto, cómo determinar el concepto, la complejidad del proceso, el comportamiento de las partes y el comportamiento de los jueces esencialmente, y la duración de todo el proceso. Pero créanme que revisando alguna de esas jurisprudencias recientes del Tribunal Europeo, me toparía que bajo esos principios muchos de los juicios que se desarrollan en este país por el tema del plazo razonable sobrepasan esos términos que ellos han determinado, ¿verdad? En un caso, digamos, hay un caso donde casación dura más de 2 años, entonces eso lo consideran una violación a un derecho fundamental y puede anular una sentencia. Y créanme que yo conozco muchos casos de sentencias de casación que duran más de 2 años. O cuando todo el proceso dura más de 10 años, y conozco muchos casos que duran más de 10 años. Y eso que ese caso que analiza de los 10 años, la parte es una parte jodida, digamos, que más bien atrasa. Aún así, condenan al Estado por violación del plazo razonable. Del plazo razonable para ser juzgado. A pesar de que una de las partes en ese proceso concreto tiene una actuación que diría es un litigante casi temerario, porque mete recursos para todo. Pero ahí dice, bueno, el juez, aunque sí los meta, el juez tiene la obligación de ver cómo resuelve ese tema y pararlo, y de manera que no se puede solo excusar en la actuación excesiva de uno de los justiciables. Lo digo para que lo tomemos en cuenta hacia el futuro. Nada más lo repito, yo en América Latina hay 2 o 3 sentencias genéricas de la Corte Interamericana sobre ese tema, pero y cita la misma jurisprudencia de la Corte Europea, pero no entra a esos detalles de ver procesos concretos. Esos 2 procesos que les cito son de orden civil, no eran excluí un poco los administrativos y los laborales para no. Bueno, lo que quiero decir es tomémoslos en cuenta un poco, porque en el futuro puede ser que tenga alguna importancia. Repito que en Costa Rica eso no ha tenido el desarrollo. En el debido proceso, recordar otra cosa que lo dijo la Sala Constitucional en la sentencia sobre el debido proceso, que aunque se refiere específicamente o principalmente al derecho penal, tiene un conjunto de principios que se refieren a todos los procesos, a todo el debido proceso en general.
Hay un concepto que también a veces se olvida de aplicarse, que es lo que los americanos llaman el substantive due process of law, es decir, el derecho procesal, el debido proceso sustantivo. Aquí la sala lo asimila al concepto de razonabilidad de la sentencia, de razonabilidad del proceso. También recalco eso nada más para recordar algunos puntos, para incitar algunas discusiones. Hay derechos constitucionales y derechos humanos que solo violan los jueces. Hay derechos que puede violar cualquier otro, pero hay derechos que solo violan los jueces. El derecho a la justicia pronta y cumplida solo lo puede violar un juez. El único que puede hacer una justicia incumplida o no pronta es un juez. Entonces ahí tenemos una condición. O la norma constitucional tiene implicación jurídica, como debe tener cualquier norma. Ninguna norma está en la Constitución para hacerle un saludo a la bandera. No son... esa norma del artículo 41 solo la viola o solo la puede violar un juez. Bueno, y alguna implicación tiene que tener esa norma constitucional en el proceso. La imparcialidad judicial solo la puede, vamos a ver si es esa, sí, esta, solo la puede violar un juez. Bueno, en los procedimientos administrativos también, pero digamos por aplicación analógica del principio del debido proceso judicial. La igualdad de los justiciables, prácticamente, sí hay algunas leyes que lo limitan, pero prácticamente sus principales actores de violación puede ser un juez. Algunas garantías particulares del proceso, sobre recursos, sobre valoración de la prueba, como están pensadas para el proceso, pero son de orden constitucional y de orden de los derechos humanos, que son normas superiores, solo se violan básicamente por jueces. O la sentencia justa, el concepto de una sentencia motivada y fundamentada, prácticamente solo la violan los jueces. Ya prácticamente termino. Conviene, para cerrar esta incitación a algunas discusiones, que no pretende ser una conferencia para resolver problemas, sino solamente incitar donde hay lugares para plantear temas fundamentales, conviene irme al principio para no salirme del tiempo. Conviene tomar en cuenta una diferencia que viene de Grocio en materia de derecho constitucional y derechos humanos. El derecho internacional la usa mucho, la diferencia entre la déni de justice y la défi de justice, es decir, entre la denegación de justicia y la deficiencia de la justicia. La denegación de justicia tiene que ver con la tutela judicial y el debido proceso, que aquí es el que nos interesa aquí, en el proceso civil. La deficiencia de la justicia, es decir, el resultado desfavorable de un proceso, generalmente no es analizado ni por tribunales constitucionales ni por tribunales de derechos humanos. Realmente dice, mire, aquí nosotros solo analizamos la denegación de justicia, no sustituimos al juez en el conocimiento del caso que debe resolver o de la controversia que debe absolver. No lo sustituimos. Pero sí tenemos la obligación de vigilar que en ese proceso, durante todas las etapas del proceso, no exista una déni de justice, una denegación de justicia. Y hay muchas implicaciones de ese concepto. Recuérdese
que en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, ir a la Corte Interamericana, vía Comisión Interamericana o ir a la Corte Europea, solo se va cuando haya una sentencia judicial. Es decir, en última instancia, todos los casos que se conocen en Europa y en América, salvo muy pocos excepciones, casos de violación a derechos humanos, o son provocadas por jueces o por tribunales, o son no protegidas por jueces o tribunales, porque la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna obliga a que solo se pueda ir ahí cuando la justicia haya fallado, la justicia interna haya fallado. Entonces, claro, hay mucho más jurisprudencia en los tribunales de derechos humanos, por ejemplo, sobre temas judiciales, simplemente por esa condición procesal, la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Y las excepciones a esa regla. La jurisprudencia tiene como 8 excepciones a esa regla, es decir, la primera regla, la norma jurídica lo que dice es que esa regla se excepciona, no hay que agotar los recursos de la jurisdicción interna cuando exista denegación de justicia, pero bueno, o no exista acceso a la justicia. Pero después hay algunos desarrollos que no me va a dar tiempo de citar acá, hay algunos desarrollos concretos de qué significa eso, o sea, en qué casos eso se da. Y en algunos casos, si lo trasladáramos aquí, también encontraríamos algunas situaciones, por lo menos en la frontera, No, destacar algo que me parece fundamental. La sentencia del debido proceso, la 1739 del 92, que redactó mi padre. A mí me tocó el honor de hacer un comentario a esa sentencia en un libro de homenaje a la Corte, a la Sala Constitucional, el 25, pero recalcar que todas las sentencias, recalcar algunas cosas que parecen obvias, pero que conviene tener presente. La Sala Constitucional ha dictado más de 230,000 sentencias en su historia, no sé si un poquito más. De esas 230,000, la mayor proporción tiene que ver con el debido proceso. Muchas para denegar el caso. Una segunda grupo tiene que ver con la igualdad ante la ley. Eso no es raro, eso pasa también en la Corte Suprema de los Estados Unidos, eso pasa también en los tribunales constitucionales europeos, eso pasa también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y eso pasa también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ahí todavía el balance, la proporción hacia el debido proceso no es tanta. Pero ustedes cogen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se van a topar que prácticamente el 75% de las sentencias se refieren al debido proceso. Se refieren a que se pueden hacer ciertas cosas siempre y cuando se respeten las garantías judiciales. Esa sentencia tiene también la virtud de resumir en unas frases, yo diría geniales en un sentido, de resumir muchos de los principios del debido proceso. La gente, casi todos esos principios que recoge esa sentencia ya habían sido resueltos por algún tribunal en Costa Rica o en otras partes del mundo, pero hacer un resumen y decirlo en pocas palabras, in a nutshell, dirían los americanos, decir uno eso en pocas palabras y en un solo orden y en una sola sentencia, tiene un mérito muy superior, por lo cual siempre recomiendo que se vuelva a leer. La primera gran sentencia sobre el proceso civil en la Sala Constitucional, creo yo, es del 90, que es la sentencia de la recurribilidad de los actos separables, es decir, de los actos que tengan efectos procesales o sustantivos por sí mismos. Se refería al apremio corporal, es decir, porque antes en esa época la medida cautelar donde se adoptaba el apremio corporal no tenía apelación, se resolvía en la sentencia de fondo. Entonces la sala dice que eso es inconstitucional y que todo, pero no lo dice solo para el apremio corporal, sino que dice eso aplica para todos los procesos civiles, laborales, etc. No habrá ningún acto que tenga efectos propios, que sea separable, aunque sea vía incidental,
mientras tenga efectos propios, tiene derecho a ser apelable. Y esa es tal vez la primera sentencia en que la Sala Constitucional participa en ese proceso. La otra vía, y ya de verdad termino, la otra vía es el principio de interpretación conforme. Las normas jurídicas casi nunca, las leyes violan de frente la Constitución. Casi nunca. Casi nunca hay una vocación, habrá casos, legislativa por violar la Constitución y los derechos humanos. Pero ocurre que se pueden interpretar, pero son normas que permiten interpretación conforme a la Constitución o interpretación disconforme a la Constitución. Por ejemplo, la Sala Constitucional, al puro principio de su actuación, cuando tuvo que resolver el caso del Tribunal de Servicio Civil, se refiere a un tema más de derecho administrativo, dijo que el Tribunal de Servicio Civil no era inconstitucional siempre y cuando se interpretara que que sus actos eran recurribles ante los tribunales, porque en aquella época se suponía que terminaba el proceso en la vía administrativa del tribunal. Entonces no declaró la inconstitucionalidad del Tribunal de Servicio Civil, sino que lo que declaró es inconstitucional la interpretación que determina que no se puede justiciar, digamos, lo que se resuelva en ese Tribunal de Servicio Civil. Después lo dijo respecto también del Tribunal Fiscal Administrativo, lo dijo respecto a otros tribunales administrativos. Esas sentencias, lo que quiero destacar es que en materia del proceso civil la tarea más importante, y le toca a los jueces, al fin y al cabo los actores principales del derecho, es más bien lograr que las propias leyes, sin tener que enfrentar la inconstitucionalidad, la interpreten conforme a la Constitución. Porque siempre hay interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales y hay interpretaciones amplias. Siempre la norma y los juristas de alguna manera son expertos en eso. Es entender el derecho en su contexto y en su contexto constitucional. Y con eso me refiero ya final sobre el proceso civil, el Código Procesal Civil. Yo felicito de verdad a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema, a los procesalistas que participaron decididamente en su redacción, al Colegio de Abogados, que también participó por muchos años en lograr una reforma que esperamos sea de verdad un cambio de la tradición de nuestro proceso civil. Yo no me hago muchas ilusiones a este propósito, pero tampoco soy tan escéptico como el protagonista del Gato Pardo de Lampedusa, plus a chance, plus a Geslemen. Es decir, de que mientras más cambiamos, más quedamos en lo mismo. Yo creo que es posible que esta vez sí cambió de una forma muy importante nuestro Código Civil. Hay una apuesta a la oralidad y por supuesto es un reto muy difícil para el Poder Judicial, muy difícil para las finanzas del Estado, es mucho más caro y habrá que ver cuánto de nuestra sociedad podrá soportar todo eso, porque lo digo de paso, somos de los países del mundo que mayor proporción de gasto del PIB dedicamos a la vía judicial y no es que eso siempre es ilimitado, siempre habrá algún elemento de crisis económica en algún momento y eso podrá tener un efecto en que la norma procesal no tenga todo su desarrollo como está previsto en el propio código. Pero bienvenidos ustedes a que hagan esa tarea, inmensa de convertir el proceso civil en el instrumento para vencer la guerra, para vencer el conflicto humano, y decir como repetir una vez más con carne inútil, de ver el derecho procesal y el proceso como, digamos,
nacimiento para que muera la guerra. Para que muera la guerra en las calles o para que muera la guerra entre los vecinos. Muchas gracias.